buenos días. Yo espero que estén teniendo un día maravilloso, un martes maravilloso. Hoy es un día importante. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tocar esta mañana es uno, yo creo que de los más necesarios en esta industria, en este negocio para todos nosotros, lo cual es la inteligencia emocional. Póngame un número 1 en el chat si tú alguna vez has leído, has aprendido, has escuchado algo sobre inteligencia emocional. Lo más mínimo. Si tú no sabes siquiera qué es inteligencia emocional, está bien, no pasa nada, pon mi número 5 en el chat. Es simplemente para yo tener una idea de cómo puedo hablar de las cosas que voy a decir. Todo el mundo hasta ahora sabe, ha escuchado lo que es inteligencia emocional, ¿verdad? Yo les voy a ser muy sincera. Cuando yo comencé en este negocio, recuerden que yo comencé en este negocio con creo que tenía 23 años. Y fue después de un año entero de pandemia, o sea, ese año yo ni lo cuento, vamos a decir que tenía como 22 años y yo no sabía lo que era la inteligencia emocional. Yo no tenía la más mínima idea de que la inteligencia, de que las emociones tenían inteligencia. O sea, yo en mi mente decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo así que inteligencia emocional? Yo no entendía nada y yo le estoy siendo muy sincera. Y también fue una de las cosas que más me costó aprender. Este es el momento donde yo les voy a contar un poquito de mí y de mi historia y de dónde vengo. Yo, para los que no lo saben, yo nací en Venezuela, me crié allá y yo era de esas personas que si tú me mirabas feo, nos estábamos cayendo a golpes. Así te lo digo, sin ninguna pena, es en serio. O sea, mi mamá pasaba más tiempo en la dirección de mi escuela que en su trabajo, ¿ok? La llamaban todas las semanas, ya sea porque yo empujé a alguien, porque me caí a golpes con alguien, porque le hablé mal a un maestro, porque yo no tenía ni el más mínimo conocimiento de lo que es inteligencia emocional. Y por eso yo era tan rápida a reaccionar. O sea, si a mí no me gustaba algo, la gente se iba a enterar de que a mí no me gustaba algo. Yo, y esto sí, no estoy orgullosa de contarlo, pero yo con 12 años, 12, casi 13 años, ya yo estaba en el liceo en Venezuela, que viene siendo como la secundaria, yo le di una cachetada a una maestra. No estoy orgullosa de eso, pero sucedió. O sea, para que tengan una idea de la forma que yo era cuando era una niña, yo era muy así. En un trabajo aquí en Estados Unidos, ya al frente del director de toda la oficina, había un muchacho que estaba molestándome demasiado y en ese tiempo se usaban los fidget spinners. ¿Se acuerdan de esas cositas que daban vuelta? Todavía está por ahí. Se usaban muchos esos fidget spinners que eran de hierro. Y ese niño seguía molestando, bueno, ese muchacho, ese hombre, seguía molestándome, y yo le tiré el fidget spinner por la cabeza. Aquí en un trabajo de corporación de Estados Unidos, ¿ok? Yo les estoy contando esto no para que me vean como loca, sino para que vean que las cosas pueden cambiar. Para que vean que a veces por no tener el conocimiento, por no saber controlar nuestras emociones, porque la realidad es que eso es lo único que sucedía, que yo no sabía controlar mis emociones, que si a mí me decían algo que no me gustaba, yo sabía que no me gustaba y yo reaccionaba. Eso está mal, porque imagínate, casi pierdo mi trabajo. En la escuela yo no sé cómo no me expulsaron, se los digo de verdad, esa maestra, si yo fuese sido esa maestra en aquellos tiempos. Entonces, la inteligencia emocional es muy importante. Y también es muy importante que empecemos a enseñárselo a nuestros hijos desde chiquiticos. ¿Cuántos aquí somos mamás o papás? ¿Ok? Varios, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí. Ustedes no quieren que sus hijos pasen por eso que pasé yo, que le caigan cachetadas a sus maestras, ni que en un trabajo estén tirándole cosas a los compañeros de trabajo, ni nada, ¿verdad que no? Entonces, es muy importante que desde chiquitos empecemos a inculcarles esa información. La única forma de hacer eso es sabiéndolo hacer nosotros, conociendo del tema nosotros. Así que yo hoy les voy a compartir la pantalla. Vamos a estar viendo un video súper cortico y después vamos a estar viendo un PowerPoint que les preparé y vamos a hablar del tema. ¿Ok? Ok, vamos allá. Nos vemos en la salida. Acabo de leer un comentario de Katy. Ese era mi lema.
Ese era mi lema. A mí no me gustaba pelearme ya dentro de la escuela después de tantas veces que lo hice, porque entonces llamaban a mi mamá, yo le decía, nos vemos en la salida. Y la gente corría, ¿ok? Para no verme en la salida. Yo tengo una historia muy cómica de la salida, después se las voy a contar. Vamos allá. Ok, porque es importante tener inteligencia emocional en tu negocio, eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a especificarlo en el negocio, pero esto es para tu vida entera, ¿ok? Para tu vida entera, es demasiado, demasiado importante. Vamos a mirar este video rapidito. Bienvenido a Supérate con Psicología. ¿Alguna vez te pusiste tan nervioso o estabas tan enojado que las cosas te salieron mal porque tus emociones te ganaron? A veces sucede que nos dejamos llevar por nuestras emociones y no nos damos cuenta que afectan en nuestros pensamientos y conductas del diario vivir. ¿Sabías que si manejas la inteligencia emocional puede ayudarte a conseguir éxito en tu vida? Hoy queremos que entiendas y apliques la inteligencia emocional en tu vida para alcanzar tus metas. Entonces, comencemos. Por muchos años se creyó que una persona exitosa era aquella con un coeficiente intelectual elevado, pero diferentes estudios demostraron que la inteligencia iba más allá de los aspectos cognitivos. Se descubrió que para alcanzar el éxito en nuestras vidas se necesitaba algo más que la lógica y nuestras habilidades cognitivas básicas. Necesitamos de nuestras emociones. Pero a veces las emociones nos traicionan y nos dejamos llevar por ellas. Es por eso que la habilidad de manejar nuestras emociones la llamamos inteligencia emocional. Los expertos coinciden que la inteligencia emocional juega un papel vital en el éxito, porque está vinculado a todo, desde la toma de decisiones hasta el rendimiento académico o laboral. Te ponemos un ejemplo. Podemos ser muy buenos en nuestro trabajo o estudio, pero si no sabemos relacionarnos con las personas, será muy difícil alcanzar nuestros objetivos. Esto sucede porque somos seres sociales y debemos convivir con otras personas. Solo piensa, ¿con cuánta gente interactuaste el día de hoy? Desde compartir un bus hasta comprar algo para comer, todo el tiempo estamos en contacto con otras personas. Necesitamos interactuar constantemente, pero si tienes miedo, no sabes cómo hacerlo o simplemente no lo disfrutas, puede llevarte al fracaso personal y laboral. Porque la inteligencia emocional es el mayor predictor de éxito en el lugar de trabajo, en los estudios o cualquier actividad que realicemos. Entonces, tener inteligencia emocional nos puede ayudar a conocernos más. Y esto implica mejorar nuestro desarrollo personal, mejorar nuestra toma de decisiones y forma de afrontar las dificultades. También mejora nuestro rendimiento académico y productividad laboral. Asimismo, mejora nuestra forma de interactuar con los demás. Todo esto repercute en nuestro bienestar personal. Entonces, ¿entiendes ahora por qué necesitamos la inteligencia emocional en nuestra vida? Antes de explicarte cómo mejorar tu inteligencia emocional, primero debemos saber un poco del origen de esta. Si bien existieron diferentes estudios, no fue hasta los años 90, con Salovey y Meyer, quienes comenzaron las investigaciones y primeras aproximaciones a la inteligencia emocional. Sin embargo, en 1995, Daniel Goleman es quien populariza el concepto y lo define como el conjunto de rasgos o atributos para comprender nuestras emociones, pero también para comprender los estados emocionales de los demás. Queríamos llegar a Daniel Goleman porque es él quien propone 4 áreas para tener mejor inteligencia emocional y así mejorar tu calidad de vida. Porque, como muchas cosas en la vida, la inteligencia emocional no es un concepto estático. Esto quiere decir que podemos trabajar para mejorarlo, pero para esto debemos estar comprometidos con nosotros mismos y tener un proceso de autorreflexión para identificar, reconocer y regular nuestras emociones de forma adecuada. Porque además, a su vez, afectará nuestra manera de socializar y nuestras estrategias de adaptación. Entonces, según Goleman, ¿cómo puedo mejorar mi inteligencia emocional? Primero se requiere de un autoconocimiento emocional o autoconciencia emocional. Esto implica conocer nuestros propios sentimientos y emociones, además de entender cómo influyen en nuestro comportamiento. Este conocimiento nos permitirá dominar nuestras emociones y así no dejarnos llevar por ellas. A veces, no sabemos qué cosas nos alegran o qué cosas nos ponen de mal humor. Para esto, necesitamos dedicarnos un tiempo a nosotros mismos. Por eso, te recomendamos que escribas una lista con las cosas, momentos o personas que te alegran, ya que mejorando nuestra autoconciencia emocional, podemos ser capaces de comprender muchas más cosas de nuestro día a día y adaptarnos mejor a los cambios. Otro punto que menciona Goleman es la automotivación. Las personas emocionalmente inteligentes suelen enfocar sus emociones hacia sus metas, lo cual permite incrementar el optimismo, hacer más placentero el camino y tener una genuina pasión por las cosas que hacemos, sintiéndonos bien con nosotros mismos. Es por eso que te aconsejamos
que trates de buscar actividades que te motiven y disfrutes. Por otra parte, será importante reconocer las emociones de los demás. En otras palabras, la empatía. Comprender las emociones de las otras personas, teniendo en cuenta la comunicación no verbal, te permitirá tener un vínculo más estrecho y duradero con las personas. Finalmente, Goleman menciona que las relaciones interpersonales o habilidades sociales son parte de nuestra vida diaria y son imprescindibles. La forma en cómo nos comunicamos con los demás potencia o limita nuestras capacidades para disfrutar o no de nuestras relaciones sociales. Si lo disfrutas y sabes cómo llevarlo, tendrás entornos sociales, laborales, incluso familiares y de pareja, más sanos y cómodos. Trata de incorporar estos 4 puntos y verás que incrementarás tu inteligencia emocional, por lo tanto, tu bienestar personal. En el próximo video vamos a profundizar en los pilares propuestos por Goleman, además de darte consejos prácticos para que mejores. Ok, cuéntenme. Este video te medio explica, ¿verdad?, lo que es la inteligencia emocional. Yo les voy a contar otro ejemplo de falta de inteligencia emocional. Cuando yo trabajaba en centros de llamadas, en call centers, tú cuando estás expuesto a tantas personas que están pasando por malos momentos, que no están teniendo tal vez la ayuda que necesitan y demás, estas personas tienden a insultarte, ¿ok? En un call center tú estás, o sea, prácticamente eres el oído de todos los insultos que esa persona tiene hacia la compañía, hacia el servicio, hacia lo que sea, ¿verdad? Yo tuve muchas veces personas que me insultaban a mi mamá, a mi abuela, no me conocían y me insultaban y me mentaban hasta todo, ¿verdad? Y por falta de inteligencia emocional, ¿qué hice yo? No una, pero 2 veces en 2 compañías diferentes, colgué el teléfono, me paré y renuncié por una llamada que no me gustó, por una llamada donde me insultaron. Eso, aunque hoy en día, les voy a ser muy sincero, agradezco haber hecho eso porque gracias a eso estoy donde estoy hoy en día. Eso es falta de inteligencia emocional. Tú no puedes simplemente pararte y renunciar a tu trabajo que te está dando tu dinero, tus cheques, pagando tus biles, porque alguien te trató mal en una llamada, una sola vez, un día. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bienvenido, Super. Vamos a ir a la siguiente página, denme un segundito. Hay que tener mucho cuidado con eso porque la inteligencia emocional lo es todo, ¿ok? Literal. Vamos acá. Ok. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y controlar nuestras propias emociones, así como la capacidad de entender y manejar las emociones de los demás. Es una habilidad importante para las relaciones interpersonales y el bienestar emocional. Ahora yo les pregunto a ustedes, pónganme número 5 en el chat si tú realmente te conoces y conoces tus emociones. Si tú, como persona, tú dices, mira, yo sé que yo puedo ser, o sea, así, cuando me molesto soy así, cuando estoy triste soy así, cuando estoy feliz soy así. Tú realmente te has sentado a analizar y conocer y comprender tus emociones, ¿por qué tú te molestas? Y cuando te molestas, ¿qué haces para calmarlo? O sea, ¿sabes cómo calmarte? Pregunta, porque esto es grandísimo, esto yo no lo aprendí hasta hace menos de un año, casi 2. ¿Qué haces tú cuando estás molesto? ¿Tú sabes controlarlo? ¿Tú sabes calmarte a ti mismo y salir de esa molestia? Ponme un 1 en el chat si tú sabes hacer eso. Y me las controlo después de mucho tiempo, dice Maribel. Jenny sabe controlarlo, Maribel sabe controlarlo. Marta está trabajando en eso, me encanta que sean sinceros. Danaisi, Suhari, Yanile, todos ustedes saben controlarlos. Ok, yo no lo sabía. Yo les voy a ser sincera, yo no lo sabía. Y para eso no pasa nada, de todo en la vida se aprende. Tenemos que conocernos realmente. Yo era de las personas de que si yo estaba manejando y tú me cortabas, yo no iba a parar hasta que yo te cortara a ti de regreso. Y eso está mal hecho, pero así era, ¿ok? Trabajando en eso, Yanile lo aprendió con el tiempo, me encanta que sean sinceros. Aquí les voy a dar 10 consejos para tener inteligencia emocional, ¿ok? Yo quiero que ustedes le tomen una foto a esto, si están tomando notas lo escriban, lo manden en el chat si es posible.
¿Cuáles son los 10 consejos? Número 1, aprende a reconocer tus emociones y la de los demás, ¿ok? Y la de los demás no es lo mismo simplemente conocerte a ti, ¿verdad? Pero si alguien viene a ti y te insulta, por ejemplo, y tú no saber si esa persona está triste o esa persona está molesta o esa persona está, ¿por qué esa persona está reaccionando de la forma que está reaccionando? Hay que conocer las emociones de las demás personas. Número 2, practica la empatía poniéndote en el lugar del otro. 90% de las veces que a ti te tratan mal, no es por ti. Casi siempre es por algo que esa persona que te trató mal está pasando. ¿Ok? So, casi nunca eres tú. Casi siempre es esa persona. So, tú tienes que tener empatía. ¿Ok? Esta persona hoy me trató muy mal. ¿Qué le estará pasando? Tal vez tiene problemas en su casa, tal vez tiene problemas en el trabajo, tal vez está pasando por una situación que nosotros no podemos ni siquiera comprender y por eso esa persona está hablando de esa manera. So, si nosotros dejamos de pensar que todo es hacia nosotros, ¿ok? A veces no se trata de nosotros, a veces no tiene nada que ver con nosotros, sí, y tiene todo que ver con esa persona que te está tratando de una forma diferente. So, tienes que tener empatía, tienes que decir, ok, tal vez si yo estuviese en la posición que está ella pasando por lo que sea que esto esté pasando, yo también fuese reaccionado de esa forma. Y eso hace que tú controles tus emociones, ¿ok? Porque a nadie le gusta que vengan a hablarle mal, es la realidad. Entonces eso hace que tú controles tus emociones para que puedas hablarle a esa persona normal y no se cree un conflicto más grande. 3, controla tus impulsos y emociones negativas. Esto, mira, le estamos hablando aquí a Bárbara de pequeña, ¿ok? Bárbara no sabía controlar sus impulsos. O sea, si a mí me daba por tirarte un fidget spinner, yo te iba a lanzar el fidget spinner, sin importar que el manager y el director y toda la compañía entera estuviese ahí mirando. Nosotros tenemos que ser mejor que eso y saber controlar los impulsos y las emociones negativas. A veces somos humanos, nos pasa. Llega alguien insultándote y lo primero que tú dices, pero ya esta persona, ¿qué le pasa si yo a ti no te he hecho nada? Y entonces tú vas a reaccionar porque tú no has hecho nada para que esa persona te hable así. Pero en ese momento, antes de tú reaccionar y decirle, pero ¿qué te pasa a ti? Empezar a pelear con esa persona, es el momento donde tú tomas una pequeña pausa y controlas ese impulso. La persona te habla mal y tú en vez de responder de una, te calmas y te quedas así y dices, ok, este no es el momento para que nosotros tengamos una conversación, hablamos más tarde. Y te vas y mira todo lo que pudiste haber evitado. ¿Por qué? Porque de esa sola reacción pueden pasar tantas cosas, tantas cosas. Ustedes saben que hay personas presas ahora mismo por un segundo de impulso, porque no supieron controlar una emoción negativa. Entonces nosotros no podemos dejar que eso suceda. Nosotros ahora somos profesionales, ¿verdad? Somos adultos, aparte de profesionales, somos adultos. Y es muy triste ver adultos reaccionando como niños que todavía no saben controlar sus emociones, ¿ok? Entonces esto es una parte vital en la vida de todos los seres humanos. 4, cultiva una mentalidad positiva y constructiva, y esto, les voy a ser sincera, es una de las cosas más difíciles que se puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra humanidad, nosotros como humanos, estamos literal predeterminados a pensar en negativo antes que positivo. Eso es un ejercicio mental diario que tú tienes que hacer, igualito que ir al gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio, el músculo no crece en un día, ni en 2 días, ni en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses, ¿ok? Tienes que ir constante para que ese músculo se acostumbre y crezca. Lo mismo pasa con tu mente. Tú tienes que día tras día, no va a pasar en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses. Tú tienes que todos los días practicar que cada vez que te venga un pensamiento negativo a tu mente, cambiarlo por uno positivo. Y es muy difícil, pero hay que saber reconocer esos pensamientos negativos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahora de dinero. Vamos a decir que te toca pagar el carro hoy es martes, el jueves, ¿ok? Y tú ahora mismo no tienes dinero, ¿ok? ¿A dónde va tu mente?
yo no tengo dinero, yo no voy a poder pagar el carro, Dios mío, me voy a quedar sin carro, me van a quitar el carro, me van a poner una reposición, me van a dañar el crédito. Todo eso es literal lo que va por tu mente. ¿Qué tienes que hacer tú? Parar esos pensamientos que vienen automáticos. Es decir, yo sí tengo dinero, yo lo voy a pagar. Tal vez no sé cómo ahora mismo, en este instante, pero yo lo voy a pagar. Todo en la vida tiene solución, menos la muerte, decía mi mamá, dice mi mamá. Entonces, todo tiene solución. ¿Para qué tú te vas a estresar o pensar en negativo, en todo lo que puede pasar mal, cuando tú puedes simplemente cambiarlo por un pensamiento positivo y decir, yo lo voy a solucionar? Todo va a salir bien. Y es lo más difícil de hacer, ¿ok? 5. Comunica tus emociones de manera asertiva y efectiva. Esto también es una de las cosas que a mí me tomó muchísimo trabajo. Yo no sé si alguien aquí se identifique conmigo, pero esto a mí me tomó demasiado trabajo, ¿ok? Comunicar mis emociones. Miren, yo tengo casi 7 años con la relación en la que estoy, ¿ok? Y cuando nosotros empezamos, él no sabía si yo estaba molesta, si yo estaba feliz, si yo estaba amargada, porque yo no expresaba nada. Yo era de las personas que esperaba a explotar. O sea, pasaba algo que no me gustaba y en vez de decirlo en el momento, me lo guardaba, me lo quedaba y volvía a pasar, porque obviamente no expresé que no me gustaba y volvía a pasar hasta el momento que yo explotaba. Ya lo llevo tanto tiempo guardado que tengo que explotar y entonces se hace un problemón por algo que pudiste haber solucionado expresando la primera vez que no te gustaba o expresando que no era así o sí era así o sí te gustaba o no te gustaba, lo que sea. Tenemos que comunicar, tenemos que saber expresar lo que sentimos y no solamente comunicarlo, pero hacerlo de manera asertiva y efectiva, o sea, que llegue el mensaje. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirle yo, por ejemplo, a mi esposo, a mí no me gusta, a mí me cae muy mal cuando tú haces tal cosa. Él lo va a tomar como que, pero ya está, ¿qué le pasa? A mí me cae mal que tú hagas lo otro. Y entonces ya ahí no es una solución, lo que estás haciendo es crear otro problema, ¿ok? Entonces tú tienes que llegar de una forma efectiva y decirle, mira, por esto, esto y esto, yo siento que no me gusta porque me hacen sentir esto, esto y esto. O sea, simplemente tienes que saberle llegar a la persona y que la persona realmente entienda lo que tú estás sintiendo. Pasa algo, es que los sentimientos no hay forma de tú ponerlos en una pantalla, en una gráfica, decir, mira, esto así es cuando estoy molesta, así no existe, ¿verdad? Entonces tú tienes que traducirlo a palabras. El sentimiento lo único que puedes hacer es sentirlo. Tú no puedes enseñarle a nadie, tú sientes, ¿verdad? Ahora, tu trabajo es aprender a traducirlo en palabras para que todo el mundo entienda qué es eso que tú estás sintiendo. ¿Ok? Entonces, me encanta leer los comentarios y saber que esto les está llegando. 6. Desarrolla habilidades sociales como la comunicación y la resolución de conflictos. Esto es muy importante. Esta que está aquí yo creo que es una de las más importantes. Primero que nada, si no han leído el libro, yo sé que ya estamos leyendo un libro. Cuando se termine el libro, calma, paciencia, pero hay un libro muy importante que se llama haciendo amigos e influenciando personas. Ese libro es muy bueno para tú aprender a desarrollar herramientas sociales, ¿ok? Cómo hablar con las personas, cómo realmente comunicarte. Eso es algo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque si, lo mismo que decía ahora, si tú no sabes expresarte y comunicarte, la otra persona no va a saber lo que tú estás sintiendo. Entonces tú piensas una cosa, la otra persona ni se ha enterado que tú tienes un problema con esa cosa y entonces ahí el problema es más grande. Y la otra parte de esta es la resolución de conflictos. Hay 2 tipos de personas. Persona número 1, donde ve un problema y agranda el problema, ¿ok? Sigue hablando del problema y el problema es más grande y el problema no, pero también y entonces y el problema. Y hay otro tipo de personas que es que miran al problema y dicen, ok, ¿cuál es la solución? ¿Cuál de esas 2 personas eres tú? Sé sincero, ¿la 1 o la 2? La 1 del que ve el problema y sigue hablando del problema y sigue enfocándose del problema, o la 2 que buscas la solución del problema. Tenemos que ser
de la segunda. Todos de los que estamos aquí tenemos que ser la número 2. Hay que buscar la solución porque ya el problema existe. Tú enfocándote en el problema no resuelves absolutamente nada. Más bien te estás matando a ti mismo con estrés y con cosas, ¿ok? ¿Cuál es la solución? La solución es esta. Y también cuando tú te enfocas en el problema, lo único que tú miras es el problema, es muy difícil poder encontrar la solución porque estás enfocado solamente aquí, la solución está aquí afuera y tú nada más estás viendo el problema. Pero cuando tú dices, ok, ¿cuál es la solución? Entonces tú abres la mirada y miras todas las posibles opciones y encuentras la solución. ¿Ok? Entonces, la 7, aprende a adaptarte a diferentes situaciones y personas. Hay que aprender a estar en diferentes lugares y situaciones. Si tú eres un tipo de persona, pero estás en un grupo de gente que actúa diferente a lo que tú normalmente haces, trata de estar a la altura de la situación en donde estás, prácticamente. Aprende a adaptarte a donde tengas que estar. Hay personas que hablan diferente, hay personas que actúan diferente, y si tú estás en ese grupo, tú no puedes ser la única que está por allá tirada, que nadie hace caso porque no estás tratando de entender lo que está pasando. Adáptate a las situaciones. Hay lugares y momentos para todo. Yo no soy la misma persona cuando estoy con mis amigos, que cuando estoy con mis compañeros de trabajo, que cuando estoy en una convención, que cuando estoy en mi casa, que cuando estoy con mi hija. Y yo estoy segura que ustedes son iguales. Todos tenemos diferentes tipos de personas que somos en diferentes lugares o situaciones. Entonces es muy importante saber adaptarte a cada lugar y cada situación y cada environment, no sé cómo se dice eso en español, lo siento. Ok, 8. Practica la autodisciplina y la autogestión. La autodisciplina es lo más importante aquí, ¿ok? No esperes que alguien venga a tu puerta a decirte, oye, fulanita, ¿ya tú trabajaste hoy? ¿Ya tú hiciste ejercicio hoy? ¿Tú comiste? O sea, si tú no comes, ¿quién es la que va a pasar hambre? Tú. A mí no me va a dar hambre si tú no has comido. So, la única persona que tiene que saber que tiene que comer, ¿quién es? Tú, yo, ¿verdad? Entonces, tienes que tener autodisciplina. Así como comes todos los días, tienes que hacer ejercicio. O tienes que leer, tienes que ponerte cosas que tienen que ser parte de ti sí o sí. Tienes que hacer el negocio, tienes que trabajar, tienes que hacer. Entonces, la autodisciplina es muy importante. 9, cultiva la gratitud y el optimismo. Y este es uno de los ejercicios que más funciona para llegar a cambiar tu mentalidad a positivo. Esos pensamientos negativos que te vienen, tú los cambias a positivos con este ejercicio de la gratitud. ¿Ok? Cuando tú agradeces por lo que tienes y por lo que sabes que tendrás, la vida cambia. ¿Ok? Porque en vez de estar quejándote por lo que no tienes o por lo que está mal o por lo que no está funcionando, tú empiezas a agradecer por lo que sí tienes, por lo que sí está funcionando, por lo que vas a traer a tu vida, por lo que sabes que va a llegar. Y entonces toda tu mentalidad cambia, lo que tú ves cambia. ¿Ok? Recuerden, yo no sé si ustedes se acuerdan del ejercicio que hemos nombrado muchas veces. Cuando tú vas a comprar un carro nuevo, sacas el carro del dealer, tú no sabías que ese carro existía. Es un carro amarillo con la marca tal específico de esa marca. Y tú dices, wow, ese carro me encanta, yo nunca lo he visto, me lo voy a comprar. Porque nadie lo va a tener. Y sales manejando en tu carro amarillo y empiezas a ver el carro amarillo en todas partes. En todas partes ahora ves el carro. El carro siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que tú no lo estabas mirando. Eso pasa con lo negativo y lo positivo. Lo positivo siempre está ahí. Lo que pasa es que tú no lo estás buscando, tú no lo estás mirando, tú no sabes que está ahí. Entonces, muy importante. Y el número 10, busca apoyo y ayuda cuando lo necesites. Dejemos de ser tan autosuficiente a veces, que es bueno ser autosuficiente demasiado, pero llega un punto que necesitas pedir ayuda. ¿Ok? Yo era de las personas, yo les he contado esto, cuando yo comencé en el negocio, New York y yo estamos a 12 personas, o sea, hay 12 personas entre ella y yo, y a mí me daba pena preguntarle cosas, y todo lo que yo aprendí yo lo hice sola, al principio sola, y por eso me demoró lo que a algunos de ustedes le ha demorado 1 o 2 semanas hacer, a mí me demoró 3 y 4 meses, por no pedir ayuda. No seas de esas personas. Está bien pedir ayuda. Está bien que la gente sepa que no sabes algo o que necesitas ayuda en algo. Es muy, muy importante, ¿ok?
Bueno, aprende a reconocer tus emociones y las de los demás. Esto es una de las cosas más importantes de las que hablamos hoy. También es importante ser consciente de nuestras propias emociones y la de los demás para poder gestionarlas adecuadamente. Esto nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales y a tomar decisiones más informadas. Esto vamos a ponerlo ahora a nivel de negocio, ¿ok? Si tú no sabes controlar tus emociones en este negocio, que es un negocio de personas, es muy difícil que tú logres crecer a magnitudes, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú tienes que saber, simplemente conocerte, manejar esas emociones, pero también conocer las emociones de las otras personas. ¿Ok? ¿Por qué esta persona está actuando de esta manera? ¿Qué pasó? Porque ayer no estaba así, pero hoy está así. Entonces tú tienes que aprender a conocer y entender las emociones. Es importante tener inteligencia emocional en tu negocio porque permite comprender y manejar tus propias emociones y la de tus socios, lo que puede mejorar la comunicación, la toma de decisiones y el clima laboral, o sea, este ambiente tan hermoso que nosotros tenemos. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Póngame un número 8 en ese chat si tú estás de acuerdo que nosotros tenemos un ambiente laboral maravilloso, ¿ok? Una energía preciosa. ¿Y eso cómo se mantiene? Con todo esto que estamos aprendiendo. ¿Ok? La inteligencia emocional puede ayudarte a establecer relaciones positivas con tus clientes, con tus socios, ¿ok? Con tus uplines, con tus downlines, con tus sidelines, lo que puede tener un impacto positivo en la reputación y el éxito de tu negocio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo mejorar las reacciones? Todo esto era para Bárbara jovencita. Para mejorar las reacciones es importante identificar qué tipo de reacciones estás buscando y en qué contexto. Algunas sugerencias generales podrían ser auténtico con tus interacciones. Ser auténtico con tus interacciones es importante. ¿Por qué? Porque entonces realmente eres tú la persona que está ahí. Escuchar activamente a los demás. O sea, no escuches por escuchar. Realmente presta atención a lo que la gente está diciendo y lo que la gente está hablando, porque a veces nosotros como que estamos tan ocupados durante el día, llega un agente y nos cuenta un problema y nosotros en vez de sentarnos y decir, ok, cuéntame de tu problema, decimos, ok, me contó el problema, no te preocupes, todo va a estar bien, boom, y seguimos, pero tú no escuchaste, tú realmente no entendiste el problema de esa persona. Lo otro es ser respetuoso y compasivo. Ok, tienes que respetar a todo el mundo, eso es sí o sí, todo el mundo merece el mismo nivel de respeto sin importar posición, sin importar nivel, sin importar ingresos, sin importar nada, todo el mundo merece el mismo nivel de respeto. ¿Ok? Y también tienes que ser compasivo, lo que les decía ahora, muchas de las personas que entran al negocio, así como fue mi caso, cuando comienzan en el negocio no tienen inteligencia emocional. Nosotros vamos a ir desarrollando esa inteligencia emocional poco a poco. Entonces tienes que ser compasivo. ¿Por qué? Porque ya tú tuviste un entrenamiento de inteligencia emocional, ya tú sabes a qué se refiere la inteligencia emocional, tú tienes que ser la persona que entienda los sentimientos de las otras y tienes que ser compasivo. Okay, también tratar de ver las situaciones desde diferentes perspectivas. Puedes trabajar en mejorar tus habilidades de comunicación y empatía. Es importante ver las cosas desde otro punto de vista, muy importante, porque no todo pasa desde tu lado. ¿Okay? Siempre hay dos historias, ¿ustedes saben eso? Siempre hay dos historias del mismo cuento. Está la historia tuya, bueno, tres. La historia tuya, la historia de la otra persona y la historia real. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos y percibimos nuestras historias a nuestros sentimientos, a lo que sientes, a lo que tú sentiste en ese momento. Entonces, siempre tratar de escuchar diferentes perspectivas, entender, analizar y ponerte en el lugar de la otra persona. Que llegamos acá, ¿cómo ponerte en el lugar de la otra persona? Para ponerte en el lugar de otra persona es importante tratar de entender sus perspectivas, sentimientos, circunstancias, ¿ok? Puedes lograr esto escuchando atentamente, haciendo preguntas, muy importante. Nosotros siempre decimos y repetimos que hay que ser como los doctores. Los doctores no te dan un diagnóstico si tú realmente no haces, si él no hace preguntas. Entonces, tienes que hacer preguntas y escuchar y realmente entender
y mostrar empatía. También puedes intentar imaginarte cómo te sentirías tú si estuvieses en su situación. Practicar la empatía puede ayudarte a mejorar tus relaciones y comunicaciones con los demás. Si alguien llega a ti y te dice, mira, mi esposo o mi esposa me botó de la casa y me quedé en la calle con mis 2 niños y estoy pasando por esto, esto y esto, tienes que ponerte, ¿cómo se sentirías tú, fulano de tal, yo? ¿Cómo me sentiría si mi pareja me bota de mi casa, verdad? Y yo estoy con 2 niños en la calle. ¿Cómo te sentirías tú? Entonces, agarra ese sentimiento de cómo te sentirías en ese momento y ahí es que puedes responderle a esa persona. ¿Por qué? Porque realmente vas a entender, no 100%, porque no estás en la situación, pero vas a tener un poco de entendimiento y de conocimiento por lo que está pasando esa persona. Vas a tener más empatía, ¿ok? De eso se trata. También es importante el autoconocimiento emocional, lo cual te da la capacidad de reconocer y comprender tus propias emociones y cómo estas pueden afectar tu comportamiento y tu pensamiento. Tienes que conocer tus emociones, lo que hablamos al principio. Yo quiero que de hoy al viernes, ¿ok? Son 4 días, de hoy al viernes, cada vez que tú sientas algo diferente, tú lo anotes, escríbelo. Hoy estoy de mal humor. ¿Por qué estás de mal humor? Y empieza a pensar, ¿qué me puso de mal humor? ¿Ok? A veces hormonas, o sea, a veces no sabemos, a veces puede ser que alguien nos dijo algo que ya te puso de mal humor, o estabas en la calle y alguien te gritó sin razón alguna y te puso de mal humor. ¿Qué te puso de mal humor? Ponlo ahí, escríbelo. Si estás de muy buen humor, ¿qué te puso de buen humor? Tienes que saber también lo positivo. Si estás triste, ¿qué fue lo que te puso triste? O sea, tienes que conocer tus emociones y cómo actúan esas emociones. ¿Qué haces tú cuando estás molesto? ¿Qué sientes? Yo, por ejemplo, siento como que un hueco aquí en el estómago, ¿ok? Y entonces ese hueco yo aprendí que es como, no un hueco, es como una bola, ¿ok? Como imagínense una bola de fuego. Yo siento eso en la boca del estómago. ¿Y qué pasa? Cuando yo entendí que eso era lo que yo sentía cuando estaba molesta, empecé a hacer ejercicios de respiración. Y entonces yo respiro y llego hasta esa bola de fuego, ¿verdad? Y la subo y la suelto cuando suelto el aire. Y esto se los digo real, esto es de verdad. Así yo aprendí a controlar mis emociones. Yo respiro, siento en dónde específicamente está esa amargura, ese mal humor, ese sentimiento, y lo suelto y lo subo y yo siento como sube, a veces se me queda aquí y tengo que seguir hasta que sale por completo y lo suelto por completo. Yo sé que eso va a sonar muy, muy extraño, sobre todo si nunca has hecho meditación, pero de verdad funciona así. Ok, automotivación. Esto se refiere a la capacidad de motivarse a ti mismo prácticamente para alcanzar objetivos y lograr éxito. Algunas estrategias para esto pueden ser tener metas claras. Tienes que saber cuáles son tus metas. Nadie va a venir a decirte, mira, tu meta es comprar una casa. Tu meta es, no, ¿cuáles son tus metas? Tienes que analizarlas tú, aprenderlas tú, conocerlas tú. Visualiza el éxito. En ese momento de gratitud que nosotros tenemos, tú vas a cerrar los ojos y tú vas a agradecer por lo que ya tienes, ¿ok? Esa casa de 5 cuartos que ya tienes, ese carro gigante que ya tienes, ese retiro que ya le diste a tus padres, visualiza el éxito, ¿ok? Y mantener una actitud positiva para celebrar esos logros alcanzados. Tienes que celebrar cada pequeña cosa. Llegaste a Field Trainer, celébralo. Llegaste a Senior, celébralo. Cumpliste la meta de esta semana de 5 clientes y 2 agentes, celébralo. Tienes que celebrar el paso porque el camino es largo y ese es el trabajo, el camino, ¿ok? No el éxito. No, el éxito no es llegar a la meta. El éxito es pasar por todo ese camino, recorrer todo ese camino y aprender a amarlo. ¿Ok? Importantísimo también conocer el sentimiento de los demás, como le dije, para que puedas establecer relaciones saludables y empáticas con ellos. La empatía es muy importante, es la capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona y comprender de dónde viene lo que estábamos hablando ahorita. Ponte en el zapato de las otras personas. Ponte en el zapato de las otras personas, lo cual te va a ayudar a ser mejor persona. Y la comunicación efectiva. Esa es la habilidad de transmitir un mensaje de manera clara y comprensible para el receptor, para la persona a la que tú le estés hablando. Esto implica utilizar un lenguaje apropiado,
tener en cuenta el contexto y las necesidades de la persona y escuchar con atención y expresarte con claridad y coherencia. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo. Nosotros que estamos leyendo el libro de los 5 niveles de liderazgo. Pónganme un número en el chat, un número 1 en el chat si lo están leyendo. Nosotros que estamos leyendo este libro, una vez terminemos de leer este libro, vamos a tener información aquí guardada que una persona que no lo ha leído es imposible que tenga. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, tú no le puedes hablar a una persona que nunca ha leído este libro con cosas de este libro. La persona no te va a entender. Tú no puedes venir y decirle, mira, porque en el nivel 4 del liderazgo, sabes que pasa esto, esto y esto, y cuando te posicionan en el liderazgo porque eres posicionado como en el nivel 1, la persona te va a mirar y te va a decir, ¿qué tú me estás diciendo? Yo no sé de qué tú me estás hablando. Esto va para todo. Una persona que no tiene conocimiento de inteligencia emocional, probablemente no le puedas hablar sobre inteligencia emocional de la forma que tú ya lo conoces. Tienes que adaptar tu vocabulario y explicarle las cosas un poquito más masticadas. Una persona que no sabe nada del crédito, yo no puedo venir y sentarme y empezar a decirle, mira, porque el charge-off y las cuentas delincuentes, en delinquency, perdón, no, en español no se dice así, las cuentas que están en negativo porque tienes tantos días para pagar la tarjeta de crédito, porque si no es un pago tarde, la persona se me va a quedar mirando y me va a decir, ¿qué tú me estás diciendo? O sea, yo no sé qué tú me estás diciendo. Entonces, tú siempre tienes que entender el nivel que tiene esa persona de lenguaje, ¿ok? O de conocimiento para tú poder hablar con esa persona efectivamente. A veces nosotros sabemos más que la otra persona, a veces sabemos mucho menos, ¿ok? Entonces tú tienes que, cuando la persona te habla y tú no entiendes nada, no te sientes incómodo. A mí me ha pasado. Yo he estado en lugares donde las personas están hablando de temas que yo no entiendo. Eso me pasó mucho cuando no sabía hablar inglés. Yo entraba en un salón y todo el mundo estaba hablando inglés y yo estaba perdida. ¿Ustedes creen que eso era comunicación efectiva conmigo que no hablaba inglés? No. Entonces tienes que aprender a visualizar tu entorno y saber con quién hablas y cómo hablarles. Es demasiado importante. Entonces, 4 áreas que vamos a mejorar para tener mejor inteligencia emocional, ¿ok? Autoconciencia, estar consciente de tus emociones y cómo influyen en tus pensamientos y comportamientos. Autorregulación, yo quiero que le tomen una foto a esto. Ser capaz de gestionar tus emociones y reacciones de manera efectiva, incluso en situaciones estresantes. Empatía, entender y sintonizarse con las emociones y perspectivas de los demás. Y 4, habilidades sociales, ser capaz de comunicarse eficazmente, resolver conflictos y establecer relaciones saludables con los demás. Lo más importante, esta página que está aquí es la más importante de todo esto. Así que tómenle foto, mándenla en el chat. Y eso es todo. Yo sé que tomé mucho más de 30 minutos, pero siento que esto era sumamente importante. Nosotros en este negocio necesitamos practicar inteligencia emocional. Nosotros estamos en un negocio de personas, mi gente, en un negocio de personas. Entonces es sumamente importante reconocer nuestras emociones y la de los demás. ¿Alguien que quiera agregar algo antes de que nos vayamos a tener un día maravilloso? Gracias a ti, Margot. A la una. Excelente, Bárbara. Gracias, Nubia. Mucho conocimiento, muchas cosas que nos pueden servir para, no solo para el negocio, sino para la vida del día a día, de cómo tratarnos o cómo comportarnos con las otras personas, cómo llevarnos bien, ¿no? Exacto. Y entender a veces eso que tú dices, que uno no sabe que a veces yo voy en la calle, ¿verdad? Y veo, como tú dices, esas personas que andan manejando tan mal que por poco y te hacen chocar. Entonces yo veo personas que se enojan y pasan el día entero enojados, que ese es un desgraciado que se me tiró encima. Yo no, a mí se me pasa bien rapidito. O sea, yo sé que lo hizo mal y que me pudo haber provocado un accidente. Claro, me impresiono, pero ya, al ratito ya ni me acuerdo, al minuto. Porque uno no puede permitir que algo que le esté pasando a esa persona te afecte tu vida completa, ¿entiendes? Exactamente. Y así pasa, a veces va una cadena, ¿ves? Tú le hablas mal al otro, el otro se enoja, le habla mal al otro de más adelante, entonces es una cadena que no se rompe y tú tienes que romper esa cadena. Exactamente. Así lo veo. Maravilloso, Bárbara. Te felicito. Excelente la información.
Muchísimas gracias. Yo era de esas personas, Nubia, si te soy sincera. A mí me pasaba algo así en la carretera a las 8 de la mañana y yo eran las 8 de la noche y todavía estaba de mal humor por esa cosa mínima que me pasó en el día. O sea, yo estaba malgastando mi vida por gusto. ¿Por qué? Porque ya pasó, no tiene solución. ¿Para qué tú te vas a estar molesto todo el día por algo que ya ni siquiera existe? Ya pasó. No hay nada que se pueda hacer. No, y le damos el control a otra persona de que acabe con tu vida, que quizás tú amaneciste de buen humor ese día y vas a ser muy productiva, pero al esta persona hacer esto y entonces ya te daña el día completo. O sea, no. Y tú se lo dañas a los demás, porque si tú estás de mal humor, te vas a poner de mal humor con tu esposo, con tu niña y con todo el que aparezca. Entonces es una cadena que hay que romper, no se puede. Exactamente. Por eso fue muy buena información. Gracias, Nubia, por eso es muy, muy, muy importante la inteligencia emocional, mi gente. Miren, yo lo digo y lo repito y muchas veces me vas a escuchar hablar del tema. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas, por ejemplo, que si yo escucho algo nuevo que no conozco, voy y lo busco en internet. Y yo tengo la esperanza de que mucha gente también sea así. Entonces, si alguien me dice algo o me cuenta algo, yo siempre digo inteligencia emocional. En esta situación, en este problema, hace falta inteligencia emocional para que las personas poco a poco vayan entendiendo que es algo muy importante, demasiado importante en la vida completa, ¿ok? Para que no sean como Bárbara cuando era joven, sino que sean como Bárbara ahora. Eso me ha costado mucho, mucho trabajo. Yo no les estoy diciendo que sea fácil, no es fácil, pero muy, muy posible y lo podemos cambiar, tiene solución. Así que sin más, vamos a tener un día maravilloso. Nos vemos esta noche a las 8 para el entrenamiento de ventas que tengo con una de nuestras top producers y líderes en la comunidad latina, que es Noraika González. Y muy importante, este jueves a las 7 de la tarde vamos a estar en Orlando haciendo una presentación de negocios. Si tienes personas que quieras invitar, por favor, invítalos, ahí vamos a estar, me dejas saber por mensaje, mira, tengo a fulano de tal que va de mi parte para poder ayudarte y ayudarte a cerrar ese prospecto. Jueves a las 7 de la tarde vamos a estar en Orlando, ya hoy se va a pasar el flyer por todos lados, ¿ok? Y todos los del equipo, por favor, que vayan. Yo voy a ir, Bárbara va a ir, Bárbara y yo vamos a ir desde Miami hasta Orlando, por favor, todo el equipo de Orlando, los vemos el jueves, por favor. Yanile, Magda, Noraika, todo el equipo de Orlando, vamos a estar allá, si se me olvida alguien, vamos a estar allá el jueves, por favor, vamos a vernos. Gracias, Barbie, de corazón te digo que aprendo de ti todos los días, esto es esencial. Lo único que quiero decir es que yo lo vengo diciendo desde ayer, por lo menos en el chat de nosotros yo lo vengo anunciando desde ayer. La inteligencia emocional en este negocio, en tu vida, en todo lo que tú quieras, eso es cierto, pero este negocio, que es lo que hacemos para vivir, los que lo hacemos como yo, que lo hago full time, es muy importante, porque todos los días te vas a encontrar con personas que se creen que lo que tú estás diciendo es para ellos y no es para ellos. O sea, si tú tienes un equipo de 500 personas, ¿por qué lo que tú dices lo vas a decir para alguien en específico? Inteligencia emocional, como dice Bárbara, no te puedes tomar las cosas personales, nunca te puedes tomar las cosas personales. Y cuando empiezas a crecer un equipo y empiezas a lidiar con muchas personas, es cuando entiendes que este es un negocio de personas. Así que nada, lindo día a todas, a todos. Nos vemos en la noche y nos vemos en Orlando el jueves. Yay. Bye, que estén bien. Bye, bye. Bye, bye.